Viasbook presenta. Aprende con Viasbook. Curso Ingeniería de Transporte. Hola, vamos a empezar con la asesoría para el examen final del curso Ingeniería de Transportes, por parte de Viasbook. Vamos a resolver el examen final del ciclo 2022-1. Pregunta 1. Parte A. En la siguiente figura se muestra una red compuesta por 8 intersecciones. Indique cuáles son las limitaciones que presentan los modelos analíticos como el HCM 2000 o el HCM 2010 al analizar estas situaciones. Tenemos que el HCM 2000, la intersección es influenciada por las intersecciones contiguas. Por ende, se tendría que analizar si alguna intersección influye en otra. La conducta de los conductores no está contemplada en el HCM. Por ejemplo, los taxis en Perú se estacionan en cualquier lugar. Asimismo, las condiciones de las pistas no son relevantes. Spillback, cuando la cola es tan grande en los semáforos que son del tamaño de la calle. Starvation, cuando los autos imprudentes usan carriles exclusivos pero no siguen el movimiento y generan vacíos. La parte B. Indique 5 parámetros de eficiencia empleados en el análisis vehicular de las intersecciones urbanas e indique dentro de ellas cuáles son empleadas en el HCM 2000 o HCM 2010. Tenemos como parámetros el nivel de servicio, A, B, C, D, E o F, el grado de saturación, la longitud de cola, las demoras y el tiempo de viaje. Y el HCM emplea grado de saturación y nivel de servicio. La parte C tenemos, un alumno calculó el flujo de saturación de un acceso de una intersección semaforizada y obtuvo 1850 vehículos por hora. Luego calculó la capacidad y obtuvo 2100 vehículos por hora. Indique si su cálculo fue correcto, explique su respuesta. Tenemos que el flujo de saturación es 1850 vehículos por hora. Y sabemos que la capacidad está dado por el flujo de saturación por la razón verde, que viene a estar dado por el tiempo de la luz verde sobre el ciclo total del semáforo. Entonces, si pasamos a dividir el flujo de saturación, tendríamos que el ciclo verde va a ser igual a la capacidad sobre el flujo de saturación, y resolviendo esto, que sería 2100 sobre 1850, tendríamos que debe ser igual a 1.14. Por lo tanto, como se sabe que B sobre C es la razón de verde, y asimismo B debe ser menor a C, debería cumplirse entonces que B sobre C es menor a 1, lo cual no se está cumpliendo en este caso. Por lo tanto, la capacidad calculada está mal, y debería ser menor a 1850 vehículos por hora. La parte D nos dice, la siguiente figura muestra la relación flujo Q versus densidad K. Se pide responder lo siguiente. ¿Puede utilizarse esta relación para el análisis de la avenida universitaria? Explique. Explique qué representa el flujo Q2 y cuál sería su valor si se tiene una vía de un carril y el intervalo promedio asociado es de 2.5 segundos. Y por último, explique por qué el flujo Q1 corresponde a dos densidades K1 y K2. Entonces, para el primer ítem tenemos, ¿puede utilizarse esta relación para el análisis de la avenida universitaria? No se puede usar, ya que el modelo fluido dinámico se usa en flujos continuos, es decir, en carreteras fuera de la ciudad. Explique qué representa el flujo Q2 y cuál sería su valor si se tiene una vía de un carril y el intervalo promedio asociado es de 2.5 segundos. Entonces, Q2 es la capacidad de la vía y el intervalo promedio va a ser igual a 2.5 segundos por vehículo. Y eso va a ser igual a H. Entonces tendremos que el valor de Q2 va a ser igual a 1 sobre H. Por lo tanto va a ser igual a 1 sobre 2.5 segundos por vehículo. Convirtiéndolo ahora tendríamos 3600 segundos por hora. Por lo tanto, tendríamos que el flujo Q2 va a ser igual a 1440 vehículos por hora. Para el último ítem tenemos, explique por qué el flujo Q1 le corresponde dos densidades K1 y K2. Entonces, le corresponde dos densidades, ya que en un inicio el espaciamiento promedio es grande y el flujo es bueno. Luego, se llega a la capacidad de la vía y empieza a haber malas condiciones de flujo. Así, el espaciamiento disminuye, la velocidad también y el flujo decrece, y llega a igualar al flujo inicial con otro espaciamiento. Finalmente, como K es igual a 1 sobre S, entonces hay dos densidades en un mismo flujo. Esta explicación lo podemos ver acá en la curva que primero va aumentando y luego vuelve a disminuir, y se encuentran los dos valores que ya se explicó. Para la parte nos dice, teniendo en cuenta el modelo empírico británico, para calcular la capacidad de movimientos secundarios en intersecciones reguladas por prioridad, se pide lo siguiente. Indicar los movimientos que afectan la capacidad del movimiento sur-este. ¿Por qué el método británico calcula la capacidad del movimiento este-sur si este se produce desde un acceso de la vía principal? ¿En qué casos este modelo puede aplicarse en intersecciones peruanas? Entonces tenemos, para el ítem A tendríamos
que los movimientos que afectan la capacidad del movimiento sureste sería el movimiento oeste-este, que sería por conflicto físico, y el movimiento oeste-sur, que sería por conflicto no físico, es decir, genera dudas en el conductor. El segundo ítem nos dice por qué el método británico calcula la capacidad del movimiento este-sur si este se produce desde un acceso de la vía principal. Entonces sería porque al girar a la izquierda interrumpe un movimiento principal que viene a ser el oeste-este. Por ende, pasa a ser secundario y se tiene que esperar para pasar. ¿En qué casos este modelo puede aplicarse en intersecciones peruanas? Los valores que nos dan están calibrados para Chile. Sin embargo, al ser nuestro tráfico tan caótico, difícilmente podemos aplicarlas a intersecciones peruanas. La parte F nos dice indicar cuál es la demanda, es decir, en vehículos por hora, que afecta la capacidad del acceso 2. Y luego nos dice el segundo ítem, para hallar la capacidad de acceso a la rotonda se puede realizar lo siguiente, es decir, analizar el acceso 1 de 7:45 a 8, el acceso 2 de 10 a 10 y 15, y el acceso 3 de 6:45 a 7 pm, y el acceso 4 de 7:30 pm a 7:45 pm. Nos debemos dar cuenta que son intervalos diferentes. Entonces, para la parte A tendríamos, nos dan este gráfico y esta tabla. Entonces, ¿qué movimientos afectan la capacidad del acceso 2? Tendríamos así. El primer movimiento sería partiendo de 1 y yendo hacia 3. Está interrumpiendo el acceso a 2. Luego tendríamos el movimiento de 1 hacia 4 y luego el movimiento de 1 a 1. Acá lo podemos ver los movimientos. Luego tendríamos el movimiento de 4 hacia 3 y luego el movimiento de 4 hacia 4. Y por último el movimiento de 3 hacia 3. Ahora, reemplazando estos valores, en base a la tabla adjunta, tendríamos que el movimiento de 1 a 3 es 25, el movimiento de 1 a 4 es 19, el movimiento de 1 a 1 es 35, el movimiento de 4 hacia 3 es 27, el movimiento de 4 a 4 es 28, y por último el movimiento de 3 a 3 es 37. Pero no debemos olvidar que eso está analizado para 15 minutos. Entonces, como nosotros queremos para la hora, lo tendríamos que multiplicar por 4. Por lo tanto, tendríamos que, ¿cuál es la demanda? Sería 684 vehículos por hora. Ahora, para la parte B, que habíamos visto que si estaría bien este tipo de análisis, entonces tendremos que, no se puede hacer eso, ya que la capacidad se halla con la matriz de viaje de los 15 minutos más cargados dentro de la hora punta. Por ello, se analiza los 4 accesos en conjunto, es decir, se suma la demanda de todos los accesos cada 15 minutos y se determina la intensidad crítica en conjunto. Analizada por separado es un caso irreal. Ahora, para la parte G tenemos, en un acceso de una intersección semaforizada de un carril, se tuvo una demanda uniforme de 700 vehículos por hora y un flujo de saturación de 1800 vehículos por hora. A partir del gráfico de longitud de cola versus tiempos efectivos del semáforo, se pide determinar la longitud de cola excedente, la longitud de cola y la máxima extensión de cola. Entonces, primero tenemos la longitud de cola excedente, viene a ser el primer valor que encontramos acá, y por el gráfico podemos ver que es 4. Luego, la longitud máxima de cola viene a ser el valor que se encontraría acá, y como vemos que es una ecuación lineal o una función lineal, esto estaría dado por n, que viene a ser igual a n sub 0 más q por re, donde tenemos que n sub 0 vale 4, el q, que nos están diciendo acá que la demanda uniforme es 700 vehículos por hora, convirtiéndolo a segundos, sería entre 3600, y luego por re, que vemos acá el tiempo que sería 40 segundos. Por lo tanto, con eso tendríamos una longitud máxima de cola de 12 vehículos. Ahora, para lo que nos piden ahora hallar es la máxima extensión de cola, que vendría a ser el punto de acá, este valor, tendríamos que está dado por n sub 0 más q por t sub 0. En este caso primero tendríamos que hallar el t sub 0, que está dado por c por 1 menos u sobre 1 menos y. Entonces, tenemos que c es el ciclo total del semáforo, que viene a ser 75 segundos. Luego u, que viene a ser la relación entre el tiempo verde sobre el ciclo total, que vendría a ser 75 menos 40, 35, sobre 75, que es el ciclo total. Y por último el y, que está dado por la relación entre la demanda uniforme y el flujo de saturación. Ahora, si reemplazamos estos valores en la ecuación para t sub 0, tendríamos que t sub 0 va a ser igual a 720 sobre 11 segundos. Y luego, reemplazando todo esto en la ecuación principal para la máxima extensión de cola, tendríamos que la extensión máxima de cola sería 17 vehículos. Ahora, para la parte H tenemos responder las siguientes preguntas en función del gráfico de demoras en una intersección semaforizada. Explique qué representa DU, DA y DAS. Si la demora total en un acceso de una intersección semaforizada fue de 5 segundos por vehículo, cuando el grado de saturación fue 0.5,
se pide indicar cuál fue la demora por efectos aleatorios, es decir, dA, cuando el grado de saturación fue 0.99 y la demora total asociada fue de 13 segundos por vehículo. Y explique qué representa la línea roja gruesa, es decir, esta línea, en el gráfico mostrado. Primero, para el primer ítem, du viene a ser la demora que se mantiene constante, lo podemos ver acá en el gráfico. Luego, dA viene a ser la demora aleatoria que se debe a factores aleatorios, básicamente por variaciones entre la demanda y la capacidad. Y por último, el DAS, que es la suma de dA y ds, donde ds es la demora por la sobresaturación. Ahora, para la parte B nos están diciendo que el grado de saturación fue 0.5 y la demora total fue 5 segundos por vehículo. Entonces, ¿qué tendríamos? Como el grado de saturación es 0.5, es menor a 0.7 y cuando ocurre eso, la demora total va a ser igual al du. Por lo tanto, tendríamos que la demora total va a ser igual a 5 segundos por vehículo. Ahora, nos dicen que para el segundo caso tendríamos un grado de saturación de 0.99. Como es mayor a 0.7, entonces tendríamos para poder hallar el dA. Entonces tendríamos que la demora total va a ser igual a du más dA. Y eso va a ser igual, nos dicen por dato, que es 13 segundos por vehículo. Por lo tanto, reemplazando valores, tendríamos que d total va a ser igual a 13, el du que vale 5, y tendríamos que el valor de dA va a ser igual a 8 segundos por vehículo. Y ahora para el último ítem, esta línea que nos están pidiendo acá, que representa la línea roja gruesa, viene a ser la función transformada de Whiting. Asimismo, esta toma características de las líneas punteadas de los costados. En la línea de la izquierda, toma que la demora uniforme es constante hasta x igual a 0.7, es decir, hasta el grado de saturación de 0.7. Luego crece asintóticamente a la segunda línea punteada, a la derecha, donde el grado de saturación es mayor a 1. Con ello notamos que toma efectos aleatorios debido al dA y el ds explicados anteriormente. Ahora, para la parte I, explique qué representa el factor de utilización de carril que se emplea en el cálculo de la capacidad en intersecciones semaforizadas. Representa la corrección debido a la proporción de uso de los carriles de acceso, demanda del grupo con respecto del número de carriles y el carril con mayor demanda. Y esto solo se da si el grupo toma más de un carril. Para la parte J nos dice, explique cuáles son las características de los modelos analíticos teóricos y empíricos. En ambos modelos se puede construir proponiendo condiciones de la realidad y se llega a una ecuación matemática, pero en el modelo empírico se recolecta la información de campo, es decir, geometría de la intersección, ancho de carriles, etc. Y luego se hace uso de modelos estadísticos. En cambio, en el modelo teórico se demuestra matemáticamente por medio de ecuaciones. Esto sería todo, la pregunta 1. Gracias por su atención.